se viene ya la columna que hace Rebe, como siempre decimos, se cambia un poquito la peluca, se cambia y pasa de ser conductora a ser columnista y nos trae esta columna que además fue transformándose un montón. Bueno, vamos a hablar un poco de artistas emergentes, artistas independientes acá con Rebe, así que bueno, qué lindo volver a encontrarnos en esta columna que nos gusta un montón, ¿no? Sí, vengo en calidad de columnista Tal esta cual. vez, que la verdad que me gusta también preparar esta columna para ustedes, en un tema que a mí me gusta mucho, que es la música, y en este caso, sí, artistas emergentes o independientes, ¿no? Por ahí, artistas que no conocemos tanto, o que están surgiendo. Sí. Así que en esta edición de la columna traje una sola artista, Ok. porque a veces traigo dos o uno, pero Sí. que tiene como su etapa de banda y después solista. Ah, me gusta, Entonces bien. va a tener como su tiempo. Es una cantante femenina que se llama Julia Mestre. Bien. Que por ahí hablamos, que no tiene nada que ver con Nito Mestre. Sí, tal cual, porque viste que uno, nos pasa mucho en Argentina principalmente, que cuando escuchás el apellido de un artista, especialmente de los músicos, ¿no? Es como Sí. que decís, bueno, automáticamente lo conectás. Bueno, no tiene nada que ver con Nito Nada Mestre. que ver, porque ella es una artista brasileña. Ujú. Julia Mestre Teixeira es su nombre completo, nacida en Río de Janeiro. Claro. El 1 de junio del 96. Ella es cantante, compositora, bajista, directora creativa y actriz. Bien. Que siempre hablamos, ¿no? De que los artistas siempre empiezan siendo de todo. Es verdad. Empiezan, ¿no? Trabajando en muchísimos lados, también tocando instrumentos por lo general, Sí. haciendo su propia música, y tiene apenas 30 años. Es muy joven, que recién ahora empieza como a convertirse, y esto es lo que pasa también con muchos artistas independientes, que después de un tiempo como que su música empieza a tomar un ritmo, una canción que por ahí se hace más conocida, Claro, es y de verdad. esa manera empiezan a conocer la artista, pero en este sentido ella se está convirtiendo en una de las voces más destacadas de la nueva generación de la música brasileña, Ujú. gracias a una propuesta que su música tiene, que combina pop con bossa nova, con disco, Bien. que son como ritmos que por ahí uno no está acostumbrado a escucharlos juntos. Claro, sí. Y tiene una estética, ¿no? De su música que está muy inspirada en el cine. Ok. Como que todos sus videos son muy cinematográficos, que cuentan una historia. Como conceptuales. Totalmente conceptuales. Sí. Tiene mucho de teatro, tipo maquillajes. Sí. Y relacionado más a los años 70 y 80, como ese vestuario, Bien. como cámaras analógicas, Sí. filmado como en ese efecto de una cámara que no se ve bien. Bien. La verdad es que su música va muy bien con su estética. Me como encanta. que combinan muy, muy lindo. Y ella comenzó como integrante de una banda, justamente, Sí. que la banda se llama Bala de Sello, así se dice, lo estuve buscando porque Para ver estuve cómo se viendo decía, ¿no? cómo se decía, claro, Claro. porque es todo en portugués. Y sí. Y este grupo nació en pandemia, en 2020, durante la pandemia, justamente, cuando 4 amigos que se conocen de la escuela, Sí. se da cuenta, justamente Julia Mestre, Dora Morellenbaum y Lucas Núñez y C. Ibarra, son los 4 amigos que decidieron compartir el aislamiento, es decir, la pandemia, en un departamento de Copacabana en Río de Janeiro. Tremendo. Y ahí empezó como reuniones de empezar a tocar música, de empezar a tocar juntos y participar de transmisiones en vivo, ¿no? Que la mayoría hacía eso, ¿no? Sí, aparte estaban muy de moda en ese momento las transmisiones en vivo, era como lo de la pandemia, creo que fue lo que más pegó, porque era la única forma de vernos en tiempo Totalmente. real, Bueno, ¿no? la Breche, ¿no? Por ejemplo, Tal en vivo. cual. Sí, es nos verdad. conectábamos. Bueno, ellos hacían un vivo y se ponían a tocar música, y así se fue convirtiendo en una banda. Sí. En una banda con una identidad muy marcada, que también esto dio un poco el paso y el inicio como solista, Ujú. donde en 2022 editaron su único álbum de estudio, que fue Sim Sim Sim. Sí. Es como decir sí, 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 pero Claro. en portugués. En portugués. Que fue un disco que fue muy aclamado por la crítica, que les permitió ganar hasta un
un Latin Grammy al mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa. Tremendo. Además, este cuarteto también se presentó en festivales de gran importancia como Rock in Rio, Koala Festival y Primavera Sound, Sí. que llevaron a su música también a muchísimos escenarios internacionales como Europa, Estados Unidos, Australia y Japón. Me parece impresionante Es una esto, locura, ¿no? y además esto que decís, Rebe, de que fue su único álbum de estudio, una banda además surgida en pandemia, y que hayan llegado tan lejos, me parece que, o seguramente habla de la calidad de la música, ¿no? Y de lo Sí. bueno que es lo que hicieron. Sí, totalmente, y además me extraña que también con muchos que no son tan conocidos, o por lo menos Claro. la banda incluso tiene menos reproducciones que el artista solista, Ujú. y que este proyecto tuvo como una vida muy breve, porque fue después de la pandemia y ya después cada uno como que, bueno, no quiero adelantar. Bien. El proyecto tuvo esta vida como muy cortita, pero dejó una huella muy fuerte, donde a fines de 2023 anunciaron su gira de despedida. Claro, Ya. O sí. sea, después de la pandemia, 2022 sacan su disco, 2023 despedida, Ujú. y en 2024 realizaron su último concierto, que justamente para que cada integrante pudiera enfocarse nuevamente en su carrera solista, que era lo que querían básicamente. En Claro. realidad empezaron a tocar para darse a conocer, surgió la banda, Bien. hicieron un disco y después volvieron otra vez a entrar, ¿no? A cada uno enfocarse en su carrera. Más que una separación por conflictos o demás, fue como un cierre natural del proyecto, que ellos Claro. decidieron terminarlo, concebido como un encuentro artístico entre 4 músicos con carreras propias, Bien. que ahora iban a empezar a cada uno investigar qué era lo que querían seguir. Tal cual. Si les parece, vamos a escuchar un pedacito de esta banda, este tema que es de su único disco, Bien. que se llama Muito So. Esta bossa nova que tiene también como este pop, Sí. que va como lento pero a la vez te hace bailar. Es muy lindo el estilo. La verdad es que es muy linda esta banda, que tiene solo este disco. Ajá. Así que invito a que lo puedan escuchar más. Se llama Bala de Sello, con J, ¿no? De cejo, así. Bien. Y Muito So, que es como muy sola, en realidad se llama la canción. Claro. Y que la que canta es justamente Julia Mestre. Bien. Antes de alcanzar, ¿no?, el reconocimiento internacional con esta banda y demás, Julia ya había iniciado su camino como solista en mira. 2019, es decir, antes de la pandemia. Con apenas 23 años lanzó Géminis, que era su álbum debut, que fue un disco de 7 canciones donde empieza ya a escuchar su sonido, a buscar su identidad, ¿no?, que caracteriza esta música, que es una combinación de pop, de folk, bossa nova, con letras así como medias susurradas, como medias íntimas, Sí. y una estética vintage que ya desde el principio tiene esa estética, esta estética de los 80, de los 70, como muy vintage, la ropa que ella utiliza también por ahí en sus shows, en sus Sí. videos, es todo, no sé, como que se lo compró en una feria, Claro. como así, ¿no? Los maquillajes. La verdad que es muy lindo, y que después empieza a esta estética a ser más marcada y a hacerla como más personal. Bien, También, ¿no?, con sí. el paso del tiempo. Este álbum fue producido justamente junto a sus músicos que más tarde iban a formar parte de la banda, Bala de Sello, Claro. que la ayudaron a producir este primer disco, por lo que también puede entenderse como un punto de partida de este colectivo artístico que después empezaron cada uno a separarse por su lado, digamos. Claro, arranca ella en primer lugar con ese primer álbum, luego se forma la banda y luego nuevamente se separan y siguen explorando Sí. lo propio. Sí, totalmente. Bien. Además de todo este recorrido que ella viene haciendo, ¿no?, de estar en la banda, después volver, Julia empieza a construir esta sólida carrera como solista, Sí. y en 2023 publica Arrepiada, que es su segundo álbum solista. Ujú. Está compuesto por 12 canciones, en la que el artista empieza a ampliar el universo que ya había comenzado en Géminis, que es Claro. algo parecido a lo que escuchamos recién ahora, como que su voz y el sonido siempre son iguales. Bien. Y exploran como esta onda, ¿no?, de el disco, como Sí. empiezan la bossa, tipo los bajos muy marcados. Ujú. Y justamente este disco está atravesado por fuertes influencias de la música brasileña, Claro, obvio, sí. y de los años 70 y 80, no música actual, ¿no? Por ejemplo, cuando uno imagina, no sé, Brasil, se imagina, no sé, un funk, Claro, ¿no?, o una sí. bossa nova por ahí más tradicional. Sí, en los años 70 y 80, y que empieza a incorporar tipo reggae, disco, Ujú. pop,
como algunos estilo. sintetizadores, Bien. empieza como a explorar en su propia música y estilo. Sí. Y así empieza a lograr un sonido que es como muy elegante, nostálgico y sobre todo muy actual. Sí. Como que parece que es viejo, pero en realidad sigue teniendo cosas nuevas. Tal cual, recupera cosas de lo viejo, pero arma algo casi que nuevo, digamos, o un Sí. estilo muy propio, muy marcado, y me llama la atención esto que decís, Rebe, de más allá de la cantidad de años que pasaron, digo, en 2019 publica su primer disco, después en banda y después nuevamente como solista, que haya mantenido durante todo ese tiempo no solamente ese sonido, sino también todo el Sí. tema de la estética. Por eso me imagino que debe ser todo muy meticuloso, ¿no? Y muy pensado y muy desde ese lugar, desde el decir, bueno, vamos a intentar mantenernos en este estilo y dejarlo así, y me gusta un montón ese tema de la identidad para reconocerla ni bien la escuchamos también. Sí, totalmente. Además tiene una voz muy dulce. Sí. No sé, a mí me gusta mucho el portugués, o las canciones así en portugués, siento que me llaman muchísimo la atención. Es muy lindo, aunque a sí. veces no entienda o entendés como algunas palabras, ¿viste? Tal cual. Siento que el sonido como que te llega de alguna forma. Es reatrayente, sí. Justamente. Entonces, este nuevo disco, ¿no? Que es Arrepiada, Ujú. que empieza a mezclar estilos y que encima también le contó una nominación a los premios UME, que son los Woman Music Event Awards, Sí. que son la principal gala anual de Brasil, que reconoce justamente y celebra, ¿no? Visibiliza a las mujeres de la industria musical, Muy bueno. que es importantísimo, ¿no? Ujú. Esto es desde 2007-2008 que lo empiezan a hacer y lo hacen todos los años en Brasil. Bien. Con artistas brasileras, justamente. encanta. Y gran parte de las canciones que están en este disco fueron escritas en pandemia. Claro. Justamente, ¿no? Como que en pandemia había mucho tiempo libre y por lo Aprovechó. general, siempre que hablamos de los músicos, o estaban antes y en pandemia tenían un parate y después retomaban Sí. después, pero en este caso todo lo contrario, ¿no? Sí. Como que ella en pandemia aprovechó todos los recursos, videos en vivo, para grabar, para escribir canciones, todo para el post, ¿no? Después de la pandemia empieza a largar toda su música y a Ujú. tener también más reconocimiento. Tal cual. Porque la verdad que este premio es excelente, ¿no? Que Ujú. sea reconocida por su música una mujer que justamente visibiliza, ¿no? Que por lo general para las mujeres siempre es más difícil en la música, además. Totalmente, sí. Aparte, creo que está muy bueno ya de por sí la iniciativa de que haya un premio específico para valorar a las mujeres que son artistas, que es verdad que muchas veces en otras categorías están más invisibilizadas, y bueno, que ella con tan poco tiempo de carrera haya sido parte de eso, demuestra Sí. también la calidad de su música. Sí, totalmente. Ya desde el primer disco escuchamos como la calidad del sonido, ¿no? Total. Además, todos son músicos, Ujú. eso hay que decirlo, los de la banda, ella también es bajista y productora musical, entonces está Entienden. muy metida, es muy meticulosa en Sí. todo lo que sale, y eso también habla de los artistas, ¿no? Que recién salen, que les gusta hacer, como estar en todo, ¿no? En todos los Ujú. detalles, en el video, en las imágenes, en el sonido, y justamente este disco, ¿no? Habla, por ejemplo, del deseo, de la distancia, de la transformación de los vínculos humanos, y Julia, la propia Julia, define el álbum como una obra donde convive la delicadeza y la fuerza, dijo ella. Ok, ¿viste? bien. Algo que también se refleja, ¿no? En la producción, con muchos arreglos, con armonías vocales, con una instrumentación muy cuidada, que se escucha todo perfecto, que es algo Sí. tan simple, pero a la vez está tocado de manera tan bien, Sí. que es como un mimo, la verdad, al oído. Aparte es de mucha calidad el sonido, viste que en esta columna además hemos pasado por estilos muy distintos, Sí. y tal vez también por bandas que cuando emergían tenían un sonido que se notaba más bien casero, y Sí. en este caso se escucha ya de por sí en un inicio ya muy profesional, ¿no? Muy pensado. Sí, se escucha muy profesional, y en este caso, si les parece, vamos a adentrarnos en una etapa un poquito más propia de ella, de este disco, que justamente Arrepiada, este tema que le da nombre a disco, y que quiere decir que tiene la piel erizada o piel de gallina, como le decimos nosotros, ¿no? Sí. Arrepiada, así que escuchamos esta canción que le da el nombre al disco. Pegue, não me solte, me prenda no calo das curvas. Por entre embaraços, pire que me chama pra um date.
Bien, estábamos escuchando ahí Arrepiada de Julia Mestre, Muy que la bueno. verdad acá se empieza a notar como un poquito más arriba, ¿no? Sí. Se escucha los sintetizadores, los efectos. Muy bueno. Siento que se escuchan todos los instrumentos, ¿no? El bajo, Sí. la guitarra, tiene arreglos de cuerdas, de violines. Ujú. La verdad que es increíble su música. Y aparece mucho más acá, siento yo, otros estilos que habías mencionado, porque en la canción que escuchamos de la banda, tal vez sí se notaba mucho el estilo más bossa, como Sí. decíamos, más tranquilo, y acá sí aparece un poco más el pop, el disco, Sí. otros tonos, y también eso, como más fuerza, si se quiere, en la canción. La anterior había sido como más tranqui, y ahora ya nos metemos en algo más fuerte. Totalmente coincide con lo que ella dice, que es como delicadeza y fuerza a la vez. Me porque encanta. empieza tan tranquila y después toma con mucha fuerza. Después de este disco, 2 años después, ella larga otro álbum que Bien. es Maravillosamente Ben, que es como maravillosamente bien. Sí. La traducción, que es un álbum que fue nominado a los Latin Grammy como mejor álbum pop contemporáneo en portugués. Ujú. No ganó el premio, pero por lo menos fue nominado, que ya es un montonazo. montón, sí. Y justamente la crítica brasileña lo incluyó entre los mejores discos de 2025, confirmando como ya el gran momento artístico que ella comienza a atravesar. Es decir, Ujú. ya reconocida, ¿no?, por los Grammys, Sí, tal ya cual. empieza otra etapa un poco más profesional, digamos, Ujú. de su estética, de su música, y el trabajo ya empieza a consolidar su identidad artística. Bien. Ya acá, ya cuando la escuchamos sabemos que es ella, cuando la vemos la reconocemos, y justamente este disco reúne 11 canciones, Bien. que tiene un poco más de 35 minutos, o sea Ah, que es es cortito. cortísimo, te lo puedes Sí. escuchar así de una, Ujú. que parece que es que nada, 35 minutos, 11 canciones, y que muestra en este caso a una Julia mucho más segura ya, Ok. de su sonido, con una producción que ya combina también el disco. Acá entra un poco el funk brasileño, yo te decía Bien. en un principio, el pop, pero no cambia su sonido, sigue siendo lo mismo, ¿no? Tiene referencias muy claras a figuras como Rita Lee o Marina Lima, que son dos de sus grandes influencias, y que son Ajá. dos cantantes brasileñas muy importantes, y que a diferencia del disco anterior de Arrepiada, donde predomina por ahí un clima más introspectivo, donde empieza a conocer, en este disco aparecen canciones más bailables, Bien. un poco más arriba, aunque sin perder, ¿no?, una profundidad que tienen sus letras, Ujú. que uno por ahí con la traducción empieza a darle sentido, ¿no?, a lo que uno está escuchando. Claro. Este álbum habla mucho del amor, del deseo, de la libertad, también del crecimiento personal, y tiene una estética mucho más cinematográfica. Bien. Tiene todos los videos, como han pasado por ahí en otras artistas, que tienen como los videos siguen toda una misma secuela, ¿no? Bien. Todos cuentan una misma historia. Ok, me gusta. Y todo cinematográfico, ¿no? Esto que te digo, como un film de los 80, con una cámara vieja, Sí. y capaz ella tipo va en un auto viejo, y toda esa estética. Bien. Yo creo que se consigue, ¿no?, con mucho trabajo también, porque Claro, una producción enorme por detrás. tremenda producción, en los videos se nota además Sí. que busca también esto, ¿no? Ujú. Que genere como medio nostálgico, Claro. de los años 70 y 80, y justamente empezamos acá a escuchar esta producción de arreglos de cuerdas, de vientos y de sintetizadores que ya recuerdan a los años 80. Bien. ¿No? Que volvemos como a ese sonido. Ujú. Y la propia Julia participó activamente en la producción musical y justamente la dirección creativa del proyecto, que reafirma también su perfil como una artista integral, es decir, que está en todos los detalles, Claro, lo que no- decíamos anteriormente. No solo en lo musical y por supuesto en la composición de las canciones, sino también en todo el concepto que lleva adelante, digamos, desde lo visual, desde lo artístico. Me parece genial y muy completa ella Sí. también. Sí, la verdad que es completa, y creo que todos los artistas igual tienen como esa beta de querer estar en todo, Tal cual. y de que salga bien, y de que el video concuerde con la música, y que la vestimenta para el video, y que la producción, y que el audio, Tal cual. y que como que son muchas cosas, y que cuando uno por ahí recién empieza, tiene que estar en todo, y es así, ¿no? Tal cual. Esto no es solo una artista integral en este álbum, sino que en todos los álbumes y en todas las producciones que escuchamos anteriormente, pero justamente de este disco vamos a escuchar una canción que a mí me lleva un poco a los 80, así que si les parece, escuchamos Soufera de Julia Mestre. Já, pra já, tem que ser pra já. Já,
Bien, ahí estamos escuchando Soufera, que ella nombra por lo general todos sus títulos en las canciones. Sí. Entonces ahí pude un poco entender cómo se decía, ¿no? Tal cual. Soufera. Me encanta, Rebe, y la verdad que en esto que decíamos de por ahí lo que recupera de los sonidos de los 80 y demás, capaz que voy a decir algo nada que ver, pero ¿sabes? Me hizo acordar un poco el sonido y por ahí esto de los sintetizadores y demás, un poco la música de Luis Miguel en sus inicios, pero porque en realidad me refiero a nada que ver por el tema del idioma y demás, ¿no? Pero claro, pensando en que Luis Miguel, por ejemplo, uno de sus primeros álbumes fue ahí en los 80, pienso que recupera un poco esa estética ahí como de este bossa, pero mezclado con la edición, los sintetizadores, este sonido como más, entre comillas, electrónico. La verdad que me gustó un montón, creo que hasta ahora de mis favoritos. Me encantó. Ay, me alegro que les guste y que incluso, bueno, que nos escriban, ¿no? Al 15-500-200, tal vez, qué les parece, si les gusta o si no les gusta, si han escuchado alguna vez a esta gran artista que es Julia Mestre, que cada vez, ¿no? Va avanzando más, está siendo más conocida, y que incluso que llegue a la Argentina me encantaría. Todavía no ha pisado el suelo argentino, estuve buscando, tampoco tiene próximas fechas, pero bueno, veremos, ¿no? ¿Quién dice? Tal cual. La primera columna hablamos de Sofa y después Ángela Torres la mencionó, ya subió la cantidad de seguidores. Increíble, porque la verdad Sofa también era una excelente artista y sus canciones eran muy lindas. Entonces, que tengan reconocimiento, que la gente empiece a escuchar artistas nuevos, la verdad que es excelente, ¿no? Y es difícil también. Es muy difícil y además estoy pensando, Rebe, en esto que decías de que ella con su banda en realidad tocaron en festivales y demás. Bueno, ¿quién te dice que ojalá la tengamos en algún festival acá en Argentina nuevamente? Digo, habías nombrado, por ejemplo, el Primavera Sound. Entonces, pensar en, bueno, al menos la posibilidad de que venga a Argentina y de que también su música se haga más conocida acá. Sí, totalmente. Así que, bueno, esta canción que escuchábamos, para mí ya tiene una intro muy disco, ¿no? Cómo empieza, el bajo marcadísimo, tiene un groove espectacular, que a mí me gusta mucho. Y justamente un poco lo que la distingue a ella, ¿no? Es su estética, cómo entiende la música, como toda una experiencia completa, ¿no? No es solo una canción al azar subida a una plataforma, sino que en la estética, en el sonido, en el video, en la producción que tiene todo, que la hace como una artista completa, digamos, ¿no? Y cada lanzamiento está acompañado por una identidad visual muy cuidada, donde dialoga justo la moda, esto que yo te decía de la vestimenta que ella utiliza, el cine, porque tiene unos videos espectaculares, y también la actuación que ella hace en muchos videos, porque además ella es actriz. Me encanta, es sus videoclips y presentaciones en vivo tienen una impronta artística muy fuerte, muy marcada, que la convierten en una de las compositoras y también creadoras más originales de la escena brasileña actual, ¿no? En la actualidad. Y si les gusta también este sonido, por ejemplo, de artistas como Rita Lee o Marisa Monte, que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Que son artistas muy reconocidas en Brasil, o tal vez la música de los 80, o el bossa nova, o tal vez música nueva con una mirada contemporánea. La verdad es que Julia Mestre es una de las artistas que vale la pena escuchar y descubrir verdaderamente. Me encanta. Porque es muy linda toda su música. Les cuento que en YouTube tiene 15.000 suscriptores, nada más. Bien. Que dentro de todo, de los números que venimos manejando, está bien. Una de sus canciones en Spotify tiene 1 millón de reproducciones. Un montón. Que es un montonazo, ¿viste? Que yo te digo que por ahí una canción se hace más conocida y después las demás están casi lo mismo que esto, 15.000, 16.000, alguna un poquito más, hasta los 100.000, que sucede en Spotify, que tal vez recomienda, ¿no? Algunas sugerencias, depende de lo que vos escuches. Tiene 83 videos publicados en YouTube y 85.000 seguidores en Instagram. Tremendo. Es bastante conocida en lo que es, ¿no? Brasil. Yo, por ejemplo, cuando la sigo, como que no conozco a nadie de los seguidores, no me aparece nadie. No, claro. En Instagram, si quieren seguirla, la encuentran como Julia-Mestre y tiene la cuenta verificada. Bien. Que eso también es re importante, ¿no? Que tenga ya como su marca y su nombre registrado. Así que invito a que la conozcan y que la sigan también. Me encanta, Rebe, tremenda esta artista que nos presentaste hoy. Bueno, obviamente, antes de irnos con un tema de ella, por supuesto, para cerrar esta columna, los
los invitamos a que escuchen el resto de columnas de música y artistas emergentes o independientes, que están todas cargadas en nuestro YouTube, Spotify, Evox, nos encuentran como Radio Universidad Uniceno, Radio Universidad de la Barría, y pueden escuchar todos los artistas que estamos nombrando, que la verdad son un montón, son todos artistas, como decimos, independientes, emergentes, música nueva para recomendarles a ustedes, y en este caso hablamos de Julia Mestre, una artista impresionante, Rebe, me encantó. Sí, brasilera, que la verdad merece que escuchemos un poquito más su música.